no nacemos con alma. En las primeras épocas de nuestra evolución, los mortales más primitivos no supieron diferenciar los conceptos entre espíritu y alma. Estaban confundidos en cuanto a si el alma fantasmal nacía del cuerpo o era algo exterior a él. La ausencia de una reflexión más profunda, junto con la confusión, explicaría estas incongruencias en torno a la visión del alma, los fantasmas y los espíritus. Pero el concepto de un alma y de un espíritu residente no es nuevo en nuestro planeta y ha aparecido en numerosos sistemas de creencias que han percibido que el hombre es divino en su linaje, como también humano en su herencia. Los hombres han creído por mucho tiempo que hay algo que crece dentro de nuestra naturaleza humana, algo vital que está destinado a perdurar más allá de nuestra corta vida temporal. Pero aunque no nacemos con alma, desde sus comienzos más tempranos, el alma es real y tiene cualidades cósmicas de supervivencia. De la misma manera que ahora nuestro cuerpo material es el vehículo mortal de la identidad de nuestra personalidad, tras nuestra muerte será este alma el vehículo de nuestra identidad. Así es que existe algo real, algo de nuestra evolución humana, algo adicional a nuestro espíritu interior que sobrevive a nuestra muerte. Este hijo de parentesco humano y divino es nuestro yo más real. Nuestra alma es un logro de nuestra experiencia. Surge de los esfuerzos combinados de nuestra mente y de nuestro ajustador, y que va creciendo a medida que elegimos hacer la voluntad de Dios, a medida que elegimos hacer el bien. Y es que no hay nada como vivir, como evolucionar experimentando la vida. La evolución es una técnica cósmica de crecimiento. Y es que Dios no puede transformar mediante un acto misterioso de magia creativa a una criatura de naturaleza animal como nosotros en un espíritu perfeccionado. Cuando los creadores desean dar nacimiento a unos seres perfectos, lo hacen mediante una creación directa y original. Pero nos dicen que nunca convierten en una sola etapa a las criaturas materiales de origen animal en unos seres perfectos. Esto lo debemos de lograr a través de nuestra experiencia humana. Y esto es así también para el Espíritu Divino que nos habita. Y dentro de nuestra mente tienen que pasar por una auténtica carrera de desarrollo y alcanzar un logro que es eternamente suyo. Ellos se van capacitando progresivamente, se van haciendo cada vez más expertos en el fomento de la evolución de nuestra alma inmortal. El valor supremo de nuestra vida humana, y que ahora vemos tan opacado por nuestra manera de vivir, consiste en el crecimiento de los valores, en el progreso en los significados y en correlacionar ambas cosas. Y poco a poco esta experiencia iría derivando en tener conciencia de Dios. El crecimiento siempre es inconsciente, ya sea físico, intelectual o espiritual, y nosotros, por tanto, no podemos provocarlo, pero sí podemos suministrar las condiciones adecuadas.
Y la única contribución que podemos hacer a este crecimiento es movilizar todos los poderes de nuestra personalidad, nuestra fe viva. Y este crecimiento tiene que tener lugar en el tiempo que se nos concede en nuestra vida. El tiempo es esa dote universal que se nos confía para crecer. Y todos tenemos tiempo en general para asegurar nuestra supervivencia, aunque muy a menudo lo desperdiciamos y nos entretenemos en cosas nimias. Y aunque esto no sería algo fatal, pero sí nos retrasaría mucho en nuestro viaje al paraíso. Así es que, habiéndonos proporcionado todos los medios para el crecimiento de este nuestro yo inmortal, la creación de este alma depende exclusivamente de nuestra voluntad. Ningún otro ser ni agencia en todo el vasto universo puede interferir en medida alguna en la absoluta soberanía de nuestro libre albedrío. Existirían pues tres factores en la creación del alma: la mente humana y todo el misterio cósmico del que hablamos anteriormente, nuestro espíritu divino que mora en ella, con todos los potenciales inherentes a su naturaleza divina, más todas las otras influencias espirituales unificadas en nuestra experiencia humana, y esa relación viva entre nuestra mente y nuestro ajustador, que connota un valor y conlleva un significado que no se encuentra en ninguno de los dos de forma aislada. Esa realidad que surge de esta relación viva singular no es ni material ni espiritual, sino morontial, una sustancia intermedia entre la materia y el espíritu más puro. Tras nuestra muerte, iremos a los mundos morontiales, y toda la materia que encontremos allí, animales, flores, edificios, serán de esta sustancia que aquí no podemos ver. Y así ahora es nuestra alma. Estaría en estado embrionario y florecería al llegar a los mundos de estancia. Así es que, de la misma manera que tú eres el Padre humano, el ajustador sería como el Padre divino de nuestro verdadero yo, y la mente mortal y material sería como la madre de esta misma realidad que surge. Y esta transacción excelsa de la evolución de nuestra alma sería posible porque nuestra mente primero es personal y además está en contacto con realidades superanimales. Posee una dote supermaterial de ministerio cósmico que haría posible que tomásemos decisiones morales y que podamos contactar con ese ministerio espiritual asociado y con nuestro ajustador, el cual a su vez duplicaría toda creación mental en un equivalente espiritual. Y es así como nos van recreando de forma lenta y segura, tal y como realmente somos espiritualmente, para luego resucitarnos en los mundos de supervivencia. Y todas estas admirables recreaciones del espíritu se conservan en esta realidad emergente de nuestra alma que va evolucionando, nuestro yo de Morontia. Y el resultado inevitable de tal espiritualización por contacto de nuestra mente humana es el nacimiento gradual de esta nueva realidad, el vástago conjunto de una mente ayudante dominada por una voluntad humana
que ansía conocer a Dios y que trabaja en enlace con las fuerzas espirituales del universo que están bajo el control de un fragmento de Dios mismo. Cuando la mente cree en Dios, nuestra alma conoce a Dios, y cuando con nuestro ajustador todos lo desean, la supervivencia está asegurada. Y aunque nos hubiera tocado vivir una vida con desventajas educativas, culturales o sociales, o nuestro intelecto tuviese alguna limitación de algún tipo, alguna carencia educativa, nada de esto podría invalidar la presencia de este Espíritu Divino dentro de nosotros. A pesar de que los logros de nuestra personalidad no sean los máximos que hubiésemos podido alcanzar de haber tenido otras condiciones de vida más ventajosas. La única condición necesaria es que ese individuo dotado de espíritu busque a Dios y que elija de verdad hacer su voluntad. Nuestra identidad es una condición transitoria de esta vida temporal. Desde una perspectiva cósmica, los seres humanos nacemos, vivimos y morimos en un instante relativo del tiempo. No somos duraderos. Sería nuestra personalidad con su poder de elección la que podría transferir el asiento de nuestra identidad desde nuestro intelecto material pasajero hasta este sistema superior de nuestra alma. Este poder de elección constituye nuestra mayor oportunidad y se derivaría una responsabilidad cósmica suprema, porque de la integridad de nuestra voluntad humana depende el destino eterno de un futuro finalitario. De la sinceridad de nuestra decisión dependería el ajustador para obtener su personalidad eterna. De la fidelidad de nuestra elección dependería nuestro Padre para hacer realidad a un nuevo Hijo ascendente. Y de la perseverancia y la sabiduría de nuestras acciones dependería el Ser Supremo para actualizar su evolución experiencial. Y es que en nuestra raza humana se estaría desarrollando algo de ese mismo drama de logro evolucionario que está teniendo lugar en una escala mucho mayor en el universo, en el sentido de que el hombre, una personalidad con voluntad, se vuelve creativa vinculada con un ajustador que es una entidad impersonal, en presencia de esa potencialidad finita que supone el Ser Supremo, cuyo resultado sería el florecimiento de un alma inmortal. Y en los universos, las personalidades creadoras del tiempo y del espacio funcionarían en enlace también con otro espíritu impersonal, como lo es la Trinidad del Paraíso, creando de ese modo un nuevo potencial de poder en la realidad de la Deidad Suprema. Y en Éfeso, Jesús dio un discurso sobre el alma, y entre las cosas que dijo fue que el alma es la parte del hombre que reflexiona sobre sí misma, reconoce la verdad y percibe el espíritu. La presencia de nuestro ajustador dentro de nuestra mente hace que ni la ciencia ni la filosofía puedan jamás comprender la existencia de un alma que evoluciona en nuestra personalidad.
este alma de Morontia es hija del universo y solo puede ser verdaderamente conocida por esa visión interior cósmica y por la vía del descubrimiento espiritual. ¿Por qué no permites que tu ajustador te fortalezca con la verdad mientras luchas contra las dificultades de esta vida temporal? ¿Por qué te niegas a ser iluminado e inspirado por el punto de vista del universo mientras te afanas en medio de los obstáculos de este mundo y caminas con dificultad por el laberinto de las incertidumbres de esta vida? La aventura para alcanzar la eternidad se extiende delante de ti y tan solo con desearlo puedes participar.